con Desiree Durán. Un hombre exitoso en el mundo de la música, en los diferentes grupos de los que formó parte, realmente uno de los orgullos bolivianos en el mundo en esta parte de la música y el folclore. Un momento muy duro, un momento difícil que golpeó mucho su vida, le hizo tomar la decisión de dejar el país e irse a los Estados Unidos. Y desde ahí es una nueva historia. Estamos con este gran invitado, Fernando Torrico, listos para conocer más acerca de su vida. Fernando Torrico Cabrera nació en la ciudad de Cochabamba el 31 de mayo de 1963. Sus padres, Walter Torrico y Florinda Cabrera, es el menor de 4 hermanos. Sus estudios primarios y secundarios los realizó en el Instituto Eduardo Laredo en Cochabamba. Desde muy corta edad, a los 9 años, conoció la grandeza del éxito y desde entonces su trayectoria musical fue creciendo. Formó parte integrante del grupo Los Carcas y formó parte del dúo musical Tupay desde 1996 hasta el 2000. Luego emigró a los Estados Unidos, donde su vida dio un giro radical, donde la pasión por la música y los mismos sueños unió su vida a la cantante Gina Hill, y con un solo propósito dejaron todo, empezaron de nuevo y siguieron a Cristo. Formaron el dúo de música cristiana llamada Latidos. Actualmente solo se dedica a interpretar alabanzas. Tiene 8 hijos y considera a la familia como la primera iglesia. Tiene un sinfín de reconocimientos por su gran trayectoria musical y considera que es parte de la historia de la música latinoamericana. La música es mi gran pasión, es un regalo de Dios y es mi vida, nos expresa. Actualmente Fernando Torrico es pastor del ministerio Latidos, Comunidad Cristiana Renacer, y continúa persiguiendo sueños. Una de sus grandes virtudes y su propósito es terminar de grabar un CD y que esas canciones edifiquen vidas, pues es un encuentro sobrenatural con el Creador. Y así como lo vemos en las fotografías, este caballero desde muy pequeño supo de que esa era su vocación y era lo que soñaba hacer. Bienvenidos, gracias por acompañarnos. Gracias, Desiree, qué contento de estar acá en el programa. Bueno, contar cosas que sucedieron en mi vida para dar pasos fundamentales, pero todo ahora pasos tan acertados, porque cuando entregué mi vida a Cristo empecé a caminar realmente protegido por Él, bendecido por Él, y eso es lo que hoy día hago. Esa es mi vida ahora. ¿Cómo inició el tema de la música? Estábamos hablando y estábamos viendo en imágenes que desde pequeñito y desde muy pequeño además sí. Grabó el primer disco, ¿no? Bueno, yo empecé a los... Bueno, mira, mi historia es más larga porque cuando yo era niño, cuando tenía 4 o 5 años, mi mamá tenía un kiosco en Cochabamba, un pequeño kiosco en la plazuela Calatayud. Entonces yo tenía 4 o 5 años y me agarraban y me ponían sobre una mesa ahí en el kiosco y yo empezaba a cantar. Entonces yo era la atracción del kiosco, la gente venía y me escuchaba cantar. Bueno, ahí empecé y la gente me decía qué bonito cantas, hasta que hubo un concurso, cuando tenía 9 años, hubo un concurso que era Buscando al Ruiseñor Cochabambino. Ahí empezó mi carrera. Yo me lancé, aprendí 2 canciones y fui al concurso. Cantaba mucho canciones a la madre. Y es más, hay una canción que hoy en día todavía siguen tocando, es Perdón Doctor, que es una canción de Horacio Guaraní. Y él, doctor, perdóneme que sea tan pobre. Y bueno, mi madre enferma no puede entenderme. Y bueno, yo causaba sensación porque yo era un niño cantando eso y grabé ese disco. Entonces, para mí fue empezar mi carrera ahí. Se me empezaron a abrir las puertas ahí y yo todavía niño frustré mi niñez porque yo ya tuve que estar en presentaciones, viajar a La Paz, grabar el primer long play. En ese tiempo se grababan los claro. en Discolandia. Entonces crecí dentro de la música
y siempre fui muy bendecido, porque en ese tiempo ahí vemos una foto con Julio Iglesias. Claro que sí. Él me propuso, él en ese tiempo propuso a mi familia llevarme a España, pero mi mamá no quiso, obviamente. No. Y bueno. ¿Y alguna vez ha pensado, bueno, ahora sé que está disfrutando una vida en plenitud, y de eso también quiero que conversemos, pero quizás pensarlo, si mi madre me hubiera dejado ir a España? Ah, bueno, eso pensé muchas veces. No, pero el amor de madre es infinito, o sea, porque si bien mi papá decía, bueno, en ese tiempo, no, es una cosa que él puede aprender, crecer allá y todo, pero el amor de la madre es tenerlo a su hijo al lado. Y yo crecí muy agradecido, o sea, yo amo a mi madre, todavía está allá viva, mi papá ya falleció hace años, y claro, hubiera cambiado la historia, o sea, mi vida, no sé, pero los propósitos de Dios eran diferentes. Pero las veces que pensó era como lamentándose, o bueno, ya es mi modo. Alguna vez yo dije, no, debería haberlo hecho, ¿por qué no me dejaste? Yo le decía a mi madre, ¿verdad? ¿no? Claro. Pero no, bueno, después fui un hombre siempre exitoso dentro de la música. Claro, he estado 14 años con los Carcas, viajando, conociendo el mundo. ¿Cómo arrancó lo de los Carcas, perdón? Con ellos empecé el año 83, 84 y estuve 14 años con ellos. Fui parte de la historia de la música de los Carcas, porque ahí empecé a dar todo mi potencial en cuanto a escribir canciones, componer. No te olvides que en ese tiempo estaba Ulises, que en paz descanse. Ulises, gran autor, hermano mío, que en paz descanse y está gozando en la presencia del Señor. Gonzalo Hermosa, que también otro compositorazo, siguen, hoy están haciendo un homenaje también. Edwin Castellanos, mi compadre, y yo éramos cuatro personas que componíamos, nos reuníamos, hacíamos las canciones, poníamos las canciones sobre la mesa, empezamos, y bueno, un disco era exitoso, porque habían 4 cabezas que sacaban un disco y era éxito. Entonces, ¿alguna vez tuvieron dificultades dentro del grupo, más allá de lo que uno ve? Porque uno ve lo que se vende, ya el material listo y todo, pero adentro es otra cosa, me imagino. Es que hemos crecido juntos, todos éramos jóvenes, todos éramos luchando por algo. Gonzalo dio el paso muy fundamental, él revolucionó la música boliviana, porque antes solamente era agarrar el charanguito a veces, y todos teníamos que hasta ocultar el charango, porque decían, no, tú te vas a volver un borracho, tú vas a ser un hombre, no, es mejor que seas médico, que seas abogado, claro, pero no, que no seas músico. Y imagínate, nosotros hemos abierto una gran puerta, no solamente en Bolivia, sino en Latinoamérica, como Carcas, o como la música que hemos hecho. Entonces, ha sido de mucha linda experiencia que hemos tenido ahí. ¿Y el paso por los Tupay? Bueno, después de Carcas hicimos todavía Pacha, que ese era un Pacha, sueño. claro que sí. Ese fue un sueño de internacionalizar la música. Hemos internacionalizado, hemos estado con Bebo Silvetti, el mejor arreglista de esos tiempos, porque él hizo canciones para Luis Miguel, los arreglos. Y botamos la casa por la ventana. Hicimos en México, estuvimos ahí con toda la Sinfónica haciendo los videos en cine, en 35 milímetros. ¿Quién se daba ese lujo de hacer eso, no? Hemos saboreado realmente lo que es la fama, el poder haber disfrutado de todos nuestros logros, invertir en este proyecto que era Pacha, porque se invirtió mucho. Recuerda que Bebo Silvetti era el arreglista de Luis Miguel, hicimos con él todo un CD. Entonces, fueron, o sea, las ligas mayores, ¿no? ¿Y por qué se dejó de lado los Carcas? Bueno, solamente duró 9 meses, imagínate, es el entusiasmo. Nos fuimos a México, hemos estado ahí un tiempo, como unos 2 meses promocionando allá, y fue difícil. Yo recuerdo que nos levantábamos a las 2, 3 de la mañana para entrevistas, imagínate esa hora. ¿Por qué? Porque en México se mueve mucho lo que es el transporte pesado, o sea, hay millones de camioneros que trabajan a esa hora, y los programas más escuchados en radio son a esa hora. A esa hora, qué bárbaro. Entonces teníamos que estar ahí, teníamos que estar viajando. Yo recuerdo, nosotros estábamos en una cabina con Pacha, y al otro lado estaba Ricky Martin, y todavía era joven, ¿no? Empezando. Y bueno, era el sistema de promocionar todo lo que era la música ahí. Y de ahí, tremendo. Bueno, entonces, los Carcas, de ahí Pacha. Después de los 9 meses de Pacha, dio a luz a Tupay, después de 9 meses.
Tupa ya hicimos con Edwin Castellanos. Realmente también, aparte de que él ha sido un hermano, un amigo, es mi compadre, con el cual hemos vivido lindas experiencias, porque sacamos el primer disco donde está el Quema Quema, una saya que era de ambos, hemos compuesto, y fue éxito. América Latina, Me Hace Falta, tantas canciones que habíamos lanzado y realmente fueron un éxito. Y vivíamos en eso, o sea, involucrados en lo que es la fama, el estar en entrevistas y todo, y descuidábamos los valores grandes que es una familia. ¿Cómo se vivía? Porque todos sabemos y todos conocemos precisamente todo ese éxito del que nos está contando, y definitivamente sí, son hombres exitosos, y en todo lo que hicieron igual fueron exitosos, siempre un paso adelante de todo lo que se hizo, como que los que abrieron la puerta en todo momento, independiente si sea en Cargas, en Tupa, en Pacha, en lo que sea, pero estuvieron ahí siempre en el primer lugar. Pero lo de atrás, la vida familiar... Eso era lo que se iba deteriorando cada vez más, porque el hecho de tener tantos compromisos fuera, estar viajando, nosotros perdimos etapas de nuestros hijos muy importantes, o sea, porque no éramos papás de que podíamos agarrarlos de la mano. Yo tengo mis dos hijos mayores que son mellizos, entonces disfruté muy poco porque yo quería llevarles al kinder, quería ser más papá con ellos, pero nosotros teníamos que estar viajando y todo. Entonces cuando ya uno quiere hacer retroceder el tiempo, ya tu hijo te dice: papá, yo ya no estoy para eso. O sea, hemos perdido etapas preciosas. Tengo yo 5 hijos, 3 varones, 2 mujercitas, y cuando ya quise arreglar todo, ya toda mi vida se había deteriorado en cuanto a lo familiar. Entonces fue ahí cuando ya empecé a dar un alto, un freno, para querer restablecer una familia, y solamente con Dios lo podía haber logrado. Y empezó ahí mi etapa, mi caminar, el acercarme a las cosas de Dios. ¿Qué fue lo que golpeó más duro en esa situación y en todo ese proceso de abandonar, de que se vaya deteriorando, ya que hizo reaccionar de verdad? Cuando ya quise arreglar todo lo que era lo familiar, ya era tarde. Empecé a cosechar todos los frutos que yo había sembrado. Es obvio, es normal, es parte del proceso humano, recibir lo que uno ha sembrado. Entonces, cuando yo ya quise arreglar todo, ya no se pudo. O sea, ya estaba mi familia disgregada, o sea, atravesé un divorcio, pero me aferré más al Señor, porque dije: yo ya no quiero cometer ese error. Yo quiero ser un hombre íntegro, de poder levantarme, porque no te olvides de que una crisis así a uno lo derrumba. Yo no sé, a mí así me pasó, o sea, pero lo único fuerte y poderoso fue conocer a Cristo, y dije: no, ahora yo, Señor, me aferro a ti, dejo todas las cosas, y ahí empezó mi compromiso con el Señor. ¿Eso fue cuando ya se fue a Estados Unidos? Sí. ¿Y en Estados Unidos fue que pasó toda esa crisis? ¿Cuánto tiempo estuvo? Wow, creo que a lo largo de un año caminé como zombie. Fue tremendo. Lo que dice la Biblia, ¿no? O sea, yo empecé a caminar en un valle de sombra de muerte, pero dice: su vara y su callado me infundieron aliento, porque me aferré a las cosas de Dios. Dije: no, yo voy a conocer más de ese Dios poderoso, que es el único que restaura. Yo te contaba extra micrófono y todo, de que yo visité muchas iglesias antes de ser cristiano. Yo estuve en reuniones de budista, en reuniones así donde está Hare Krishna, donde me invitaron a un montón de religiones. Era como si Dios me hubiese puesto un buffet de las religiones que hay en el mundo. Pero después, conociendo todo eso, conocí lo que es el camino, la verdad y la vida, que es Cristo, y me acerqué. Es por eso que mi fe es tan sólida, y yo puedo hablar de esas otras que son religiones. Es el esfuerzo humano del hombre por conocer a Dios, y lo que es el cristianismo es Dios acercándose a ti, y ahí es cuando empiezo a conocer un Dios vivo. Y eso ¿Fue pasó. difícil? Fue tremendo. Proceso. El proceso para todos cuando se acercan a Cristo, obvio que es difícil y es duro. La Biblia te dice: Él te tiene que pulir como el oro, para que luego tú empieces a brillar con la luz de Él. Entonces, actualmente, imagínate, en mi vida yo nunca había pensado llegar a ser pastor. Son cosas tremendas que Dios hace. Dicen, ¿no?, que
Cada quien tiene ese punto débil y es donde más recibe ataques, es donde más recibe la lucha, porque es la transformación, es el pasar por el fuego, ¿no es cierto? Así es. ¿Cuál era ese punto débil que tenía? Bueno, ¿Dónde fue más probado? fui probado porque yo saboreé mucho la fama. Recuerdo que después de lo que yo dije, no, ahora yo dejo aquí todo, yo agarré a mis 2 hijos mayores y estaba en El Paso, Texas, y me fui a Virginia y yo tenía $150 en mi bolsillo, porque dejé todo. Dije, no, yo voy a dejo casas, dejo todo porque yo cometí el error, o sea, había perdido todo, ¿no? O sea, por eso. Pero dije, yo voy a empezar de cero. Entonces, llegué a Virginia con mis 2 hijos mayores, me acuerdo, mi maleta, y empezaron una nueva vida. ¿Con $150? Y dije, no, aquí me tengo que aferrar solamente de Dios. Porque no había de otra, además. Imagínate, ahí con $150, 2 hijos ahí. Bueno, mis hijos ya estaban mayores de 19, 20 años más o menos. Empezamos a tocar en algunos lugares. Todavía me aferré en ese tiempo para poderme, digamos, solventar económicamente. Hicimos Tupac USA en ese tiempo. Entonces, y ahí empezamos a tocar en algunos lugares, porque Virginia está plagado de bolivianos, claro. O sea, no plagado, sino que es un lugar donde en Virginia, Washington y Maryland está la colonia más grande de bolivianos. Entonces dije, voy a empezar ahí, y es por eso que llegué ahí. Y casualmente en una de esas cosas nos encontramos con Gina, que ella también estaba cantando en otro lugar así. ¿Y cómo empieza el camino juntos ya con Dios? Yo empecé a ir a la iglesia. ¿Allá? Sí, en Estados Unidos. Supe de que un amigo pastor estaba ahí en Virginia y le dije, yo quiero ir, y quiero ir todos los domingos, voy a ir con mi guitarra para ayudarte. Y mira lo que pasó, porque esto es algo lindo que yo siempre digo. Dios es un Dios que no juzga tu vida ni tu pasado. Yo recuerdo, estaba con esa sed de conocer a Cristo, cuando una mañana, recuerdo, digo así sin temor ninguno, habíamos farreado hasta las 4 o 5 de la mañana, porque yo estaba en ese mundo. Pero me despertó a las 7 el Señor, y yo con un dolor de cabeza, y yo dije, voy a ir a la iglesia. Imagínate que yo así todavía con mi borrachera, claro. Que yo dije, voy a ir a la iglesia, voy a ir. Y me levanté y fui solo. Entonces agarré mi guitarra, llego a la iglesia y estaba ahí el pastor. Me dice, Fernando, bienvenido. ¿Y qué pasó contigo? A ver, ¿qué milagro es este? Yo dije, él era, yo no le decía pastor, le decía Pepe, porque claro, era José. Amigo. Pepe, le dije, he venido a adorarle al Señor. Pasa, mi hermano, pasa, siéntate. Claro que sí. Pero cuando sintió mi tufo, me dijo, Fernando, ¿has tomado? Y yo le dije, sí, he tomado. ¡Wow! ¿Sabes qué, Fernando? Una iglesia, un pastor, que vengan, que te unjan con aceite y todo, no te va a cambiar. Solo Cristo para cambiarte a ti. Y mira, Él me abrazó esa mañana. Y yo lloré, o sea, a mí ese rato se me cayeron las lágrimas, lo abracé y le dije, gracias. Y yo sentí en ese abrazo el amor de Dios, o sea, porque era algo hermoso. Y ese día decidí hacer música cristiana. Ese día fue cuando hice mi compromiso con el Señor. Dije, Señor, heme aquí, como dice ahí, como dijo Josué, heme aquí, llévame donde tú quieras que vayas. Y ahí empezó. Entonces dije, no, yo voy a venir todos los domingos, y fui dejando todos mis vicios, todas mis cosas, y empecé a conocer ese Dios vivo, poderoso. ¿Y Gina en qué momento entra al panorama? Cuando yo ya estaba ahí yendo a la iglesia, un día nos encontramos, porque ella también estaba cantando en un lugar ahí de bolivianos. Entonces nos encontramos y yo le invité a la iglesia y le dije, ven, es bonito, y quiero que cantes conmigo y todo. Éramos solamente amigos. Entonces ella empezó a mirar, y el cura es casado. Claro, ¿qué pastor? Claro. Porque ella cantaba aquí en la catedral, o sea, entonces siempre también Dios ya había empezado a trabajar por su lado con ella. Entonces
Y ahí empezaba yo a cantar las canciones, a aprender canciones cristianas, y ahí empezó a renovarse algo en mi mente para dejar que el Espíritu Santo vaya haciendo canciones. Ya no era fácil agarrar un papel, porque antes cuando escribíamos ahí, qué sé yo, nos inspirábamos, que me dejó, que me hizo esto, que me traicionó, y a veces nos inventábamos y hacíamos todo, ¿no? Era más fácil. Pero hoy tienes que estar con un corazón sincero para decir, yo te alabo, Señor. Entonces, ahí empezó todo, ¿no? A entregar todo a Dios. Y empecé a hacer una canción que se llama Poderoso. Esa fue la primera canción que hice ya entregando mi vida a Cristo. Y ahí, como dice ahí, eres Rey de Reyes, mi escudo, mi fortaleza, eres roca mía, castillo mío. Empecé a interiorizar todo lo que hay en la Biblia y empecé a exponer eso y empezó a salir las canciones. Entonces ahí empezó todo lo que es Latidos, nuestro ministerio. ¿Y qué se viene con Latidos? Hay mucho, porque ya son 4 discos que hemos grabado con Gina. Nuestro ministerio se llama Latidos, el dúo se llama Latidos. Vamos recorriendo el mundo, ¿sabes? Ya antes estábamos acostumbrados a ver 15,000, 5,000 personas en estadios y todo. Hoy en día podemos ir y podemos estar en la punta. En el Ecuador recuerdo una iglesia bien pequeñita que nos subieron a 4,600 metros de altura. Y llegamos ahí con frío todo en una camioneta, junto con Gina temblando. Imagínate, ella es de Santa Rosa, es veniana, o sea, el frío no aguanta mucho que digamos. Entonces llegamos a ese lugar y el frío nos estaba congelando, pero la iglesia pequeñita. Luego empezaron, era 5:30 de la tarde, 6 de la tarde, ese lugar estaba lleno y gente humilde. Y sabes, eso es lo lindo de esto. ¿Por qué? Porque ahora nosotros vamos porque Dios nos lleva, nos manda. Ya no tenemos un contrato, vengan, van a tocar aquí. Nosotros esperamos que Dios sea, porque Él es nuestro proveedor. Entonces, sí, nosotros tenemos una parte básica donde agarramos, vendemos nuestros CDs de nuestras producciones, porque ahora ya no tenemos las transnacionales. Claro que sí. La Sony, ni la Warner, ni Universal, sino que ya tenemos que hacer de todo. Claro que sí. Entonces, Gina es mi compañera con la que hacemos todo, hacemos los videos, hacemos todo nosotros. Entonces hemos aprendido y lo hacemos con excelencia, porque Dios es un Dios de excelencia. Excelencia. Amén. Así es. Y ahí de fondo tenemos algo, porque hemos invitado a Gisela Santa Cruz y a Lenir Echeverría para lo que es hablar de un Dios majestuoso, de un Rey de Reyes, y Él es el Dios de amor, ese que hemos conocido. Gracias, muchísimas gracias por permitirnos conocer esa parte de su vida y toda esa travesía hasta llegar a los brazos del Señor. Gracias Desiree. Yo quiero, si todavía por ahí no tienes una iglesia, te invitamos a que puedas venir, visítanos. Estamos frente al Coliseo, acá en la Ingavi 448. Ahí estamos, es una clínica del alma, que le hemos puesto así como un título, porque es un lugar donde vas a encontrar un refrigerio para los momentos difíciles de tu vida. Y Dios está ahí esperándote. Él tiene algo preparado para ti. Tal vez nos estás mirando ahí angustiado y todo, pero yo te digo que hay un Dios que cambia, hay un Dios que provee, hay un Dios que cada día está contigo. Amén. Gracias. Esto ha sido nuestro sector de Al Desnudo, disfrutando de verdad de conocer esa transformación de vida junto a Fernando Torrico. Gracias. Al Desnudo con